No, pero tú vas a leer el texto después, ¿no? ¿O No, quieres, no, quieres hablar? ¿Quieres hablar primero? No, solamente voy a leer el texto. Leer el texto. Bueno, pues yo primero abro el acto y así explico un poquito cómo lo vamos a organizar. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este acto literario cuya protagonista es Denis Blé. Hace 10 años que empezó a escribir este texto, Viaje en blanco y azul, que se editó hace un par de años, 2014, por Ediciones Contrabando. Y aquí hizo la primera lectura de textos hace 8 años, exactamente. Verás que me he aprendido bien todas las fechas y lo tengo controlado. Tenía que estar aquí Manuel Turégano, el director de Ediciones Contrabando, pero por otros motivos personales y literarios no puede estar, de manera que conduciré yo el acto, pero tiene Contrabando aquí una magnífica representación en María Dolores y también aquí, estás tú por aquí también. El acto lo vamos a dividir en varias partes para que tengáis una idea. Primero haremos una mesa redonda, los que estamos aquí, pues haciendo un comentario, ¿no? Una lectura de textos sobre el libro. La propuesta de Denis era, ¿es este libro literatura? Y después, en función del tiempo, podemos hacer un comentario entre nosotros o comentar algo de lo que ha dicho alguien de la mesa o alguien que quiera decir del público, de tal manera que delimitemos el tiempo, porque no es solo una mesa redonda, sino que tiene más apartados todo el acto. A continuación, retiraremos todo esto, habrá una performance de unos 10 minutos y después haremos una pausa también de unos 10 minutos para descansar, tomar algo y que puedan adquirir el libro que está aquí a la venta. Y después, tras la pausa, veremos un vídeo sobre el libro, lo que ahora se llama un book trailer, porque todo tiene nombre en inglés ahora, para que quede mejor. Y después ya pasaremos a una lectura de fragmentos del libro. Sencillamente, yo creo que el esquema lo tenemos todo claros, los tenemos claro y nada, vamos a empezar. Muchas gracias, Denis, por invitarnos y nada, aquí todos los amigos y amigas que tienes estamos aquí arropándote y de alguna manera haciéndote el homenaje que te mereces después de esta primera década de trabajo. Bien, en primer lugar, dentro de la mesa redonda, este es el libro de literatura, intervendrá en nombre de Manuel Turégano, María Dolores Soler. María Dolores Soler, de la editorial Contrabando. Bien, ya puedes comenzar cuando quieras. Manuel me ha dejado aquí porque tenía mucho interés en que fueran sus palabras las que dijera unas líneas que yo voy a leeros. Dice, es muy difícil hablar con objetividad de una autora y de un libro con los que he tenido una relación tan intensa y una implicación tan estrecha como las que yo he mantenido con este Viaje en blanco y azul desde el día en que Denis Blé me entregó las pruebas para su posible edición. Entonces, creo recordar, el libro ni siquiera se llamaba así. Desde el principio, nuestra relación fue muy franca. Le dije con claridad lo que me gustaba y lo que me disgustaba de un texto que siempre he apreciado por la singularidad y originalidad de su concepción. En definitiva, porque es un libro único, que no se parece a ningún otro. A mitad camino de muchas cosas, el diario, la poesía, la autobiografía, la novela, Viaje en blanco y azul es una obra genuina de lo que hoy llamamos literatura migrante, uno de los capítulos más destacados de la literatura del presente, la literatura de la globalización, caracterizada por el inevitable debilitamiento de las señas nacionales, el mestizaje de géneros y la permuta de las identidades lingüísticas. Denis Blé, verdadera mujer y artista de vanguardia, es una destacada pionera de todas estas mudanzas que están destinadas a cambiar para siempre las fronteras y los límites de la literatura del siglo XXI. Con mis disculpas por no poder estar presente en este acto, saludo la festividad de este libro y le hago llegar un abrazo muy fuerte a Denis. Gracias por compartir conmigo tu trabajo. Manuel Turégano, editor de Contrabando. Muy bien. Bueno, pues ahora ya me toca a mí el turno. Yo soy Juan Luis Bedins, soy poeta,
presidente de CLAVE, que es la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, y también soy profesor y director de colegio, además, ya muchos años, y sigo vivo después de todo el intento, después de 21 años de director, 34 años en la enseñanza pública. Ya tiene mérito, ¿verdad? Y mirad lo en forma que me encuentro. Voy a leeros la reflexión que he hecho sobre este libro, que de entrada digo que me ha encantado, que está maravillosamente escrito, en mi opinión, y desde luego maravillosamente editado. Preguntar si la literatura es literatura resulta una obviedad. El libro Viaje en blanco y azul no es que esté lleno de literatura, es que todo él es literatura de principio a fin. En un prólogo muy completo, Annette Ayward nos habla de que Denis Blé pertenece a esa serie de escritores y escritoras que han viajado o cambiado de país y, por tanto, pertenecen a una categoría que va creciendo y que se denomina literatura migrante. Luego, de entrada, ya estamos hablando de literatura. ¿La prologuista está aquí? Denis Blé nos ofrece, en efecto, una obra literaria difícil de catalogar. Ella la clasifica de rara, pero yo la llamo original o especial. Desde luego, no es una novela breve, en este caso, ni son un conjunto de relatos. No se trata de narraciones de estructura compleja y experimental, ni clásicas, con su tradicional planteamiento, nudo y desenlace. Tampoco son microrrelatos tan en boga en los últimos tiempos. ¿Se trata acaso de un diario? ¿De cartas dirigidas a un receptor virtual o imaginario? Aunque tenga una cierta apariencia de diario, tampoco encaja literariamente en este género. Ni siquiera los diferentes apartados o capítulos están fechados. Y no pertenece al género epistolar, aunque estén dirigidas a un hipotético lector. Entonces, ¿de qué clase de libro estamos hablando? ¿Es literatura este pequeño volumen de Denis? Se trata de un pequeño gran libro de 112 páginas, editado con gran sobriedad y enorme mimo por el equipo de la editorial Contrabando, al frente de la cual se halla Manuel Turégano, empedernido lector, escritor a tiempo parcial y conocedor como pocos del mundo editorial, ya que ha trabajado toda su vida en artes gráficas. Este volumen, cuyo 10º aniversario conmemoramos ahora, no es el 10º aniversario del volumen, ya he explicado que es del inicio de la escritura del volumen. Está precedido por el prólogo que ya he mencionado y concluido por un capítulo de agradecimientos de la autora. Y entre medias, varios apartados divididos en más pequeños capítulos o subapartados que tienen la particularidad de comenzar todos por el prefijo des, que significa lo contrario de, como si la autora o la voz literaria que nos habla pensara que va a contrapié del mundo y de la vida, o incluso que pretendiera avanzar a la contra, haciendo prevalecer su propia voz y personalidad frente al gregarismo imperante en el mundo actual. Viaje en blanco y azul es una obra narrativa en la que la autora, o como decía, la voz literaria que nos habla, que todo hace pensar que es la propia Denis, nos hace una reflexión a través de los diferentes apartados del libro. Reflexión lírica, eso sí, ya que con una prosa bella pero sobre y contenida, nos expresa su yo más íntimo en cuanto a pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, frustraciones o proyectos e ilusiones. Si para la Real Academia Española de la Lengua literatura es una actividad de raíz artística que aprovecha como vía la expresión al lenguaje, no cabe duda que el trabajo narrativo que ha desarrollado Denis Blé en este libro es pura literatura. En cada capítulo, que no van numerados sino que llevan un título, la autora nos plantea un tema, comienza a reflexionar sobre él, incluso se permite ciertas digresiones y suele terminar con una interrogación retórica con el fin de que el lector reflexione también sobre lo que piensa o sobre lo que a él le ocurre.
Incluso si la ocasión lo requiere, la escritora nos ilustra con un pequeño cuento, a modo de enseñanza o moraleja, para que meditemos a través de esa alegoría el pensamiento que ha querido desarrollar la autora. En este sentido, nos recuerda a los clásicos españoles, en especial al infante Juan Manuel, quien, para ilustrar sus explicaciones en su libro El Conde Lucanor, enriquece su visión didáctica con un cuento que encierra una moraleja al final del mismo. En Denis, este aspecto de la moraleja no se hace evidente, pero sí el afán ilustrador del cuento para que nos haga pensar. En cuanto a los temas del libro, son los propios de la literatura migrante de que hablaba la prologuista, su experiencia emocional y sentimental de trasladarse de un país frío y nevado, como Canadá, a un país cálido y soleado, como España, donde la cultura, las costumbres, la alimentación y el modo de vida son muy diferentes. Estos temas, junto a otros de índole más personal, como el trabajo, los sentimientos íntimos, la familia, la vida en pareja o la propia literatura, entre otros, jalonan las páginas de este precioso libro. Me ha llamado la atención que, siendo Denis Blé canadiense y siendo el francés su primera lengua, haya escrito esta obra de una manera tan perfecta en un castellano preciso, claro y transparente, ya que no se trata de una traducción, sino que está escrito directamente en lengua española. Esta precisión y riqueza léxica, más las impecables construcciones sintácticas, hacen que leamos el libro con gusto y facilidad y que podamos interiorizar mejor todos los mensajes que nos va desgranando la autora, ya que no se trata de un libro de contenido ligero, sino un libro que nos hace pensar y sentir. Me ha llamado la atención también el gran trabajo del equipo editorial, porque no suele ser corriente en estos tiempos que las editoriales revisen y corrijan minuciosamente las obras a publicar, y así aparecen con errores tipográficos, ortográficos, sintácticos, etc. En este caso, el trabajo concienzudo de Manuel Turégano y su equipo de contrabando ha sido serio y profesional, lo cual implica un respeto por la obra, su autora y los posibles lectores. Hay capítulos y pequeños cuentos que me han impactado más, incluso que me han gustado más. No es el momento ahora de entrar en más detalles sobre la obra. Destacaré solamente el apartado titulado Desnudo, extenso, intenso, profundo y de gran belleza plástica. Queda claro, con cuanto he expuesto, que la obra Viaje en blanco y azul de Denis Blé es para mí literatura y muy buena literatura. Gracias. Bueno, y tras la lectura de mi texto, le corresponde a continuación a Antonia Bueno, dramaturga, directora, actriz y profesora. Bueno, buenas tardes a todos. Pues a mí me pasa lo que ocurre en estos casos cuando una no es la primera, que ya muchas de las cosas que yo quería decir ya las han dicho. Entonces tampoco me voy a repetir, voy a intentar sintetizarlo más y después para poder dar tiempo a un coloquio. Empiezo diciendo algo a lo que tú hacías mención y es, aparte de lo que me encanta cómo está escrito, es que me encanta cómo está editado. Yo soy bastante estricta con las ediciones, me parece abominable cómo se lanzan al mercado ediciones con faltas, con mala puntuación, con faltas de acentos, mal compaginadas, en fin. Y este es un trabajo muy exquisito, a los dos niveles, tanto en su escritura como en su edición. Yo creo que esos son dos elementos a tener en cuenta. La pregunta sobre si es literatura, claro que es literatura. Es una literatura, como también han dicho, de gran altura. Es una literatura híbrida, una literatura mestiza, muy en línea de lo que viene ocurriendo desde hace un siglo, cuando pues acaba la literatura más costumbrista o más de planteamiento nudo-desenlace y entran otra serie de corrientes
y bueno, fundamentalmente desde que el minimalismo y la función de desestructurar la línea central o la trama convencional de la novela, pues creo que esta novela se encuadra perfectamente en todo ello. Me gusta el cómo vas mezclando en un tronco común elementos canadienses, elementos españoles, a nivel verbal, a nivel visual, como en un tronco común del cual van saliendo ramas de todos los colores. Porque la novela a mí me ha parecido sobre todo una que tiene una cosmovisión muy sensorial, muy sensual, donde los objetos tienen vida, como el queso, que esa imagen me ha gustado mucho, el queso que aún está vivo y sigue respirando y por eso necesita los agujeritos del envase, la rana que no quiere respirar, en fin, todo eso indica algo muy moderno, pero al mismo tiempo muy enraizado con lo mítico y con lo tradicional. Es decir, pues yo creo que toda gran... que las vanguardias se tienen que apoyar en las tradiciones para tener un pozo. El elemento de los des, de empezar con des, pues para mí toda la novela se resumiría en un des que es el desnudamiento del alma de Denise, cosa que no todo el mundo se atreve a realizar. Y la invito a que en una siguiente novela se desprenda de esos des y entonces pues vaya conocido, leal, el conectarse, el asirse, como un paso más de todos estos des, ¿no? Porque es una novela que pretende desestructurar y de hecho se basa en su propia sensación de elementos desestructurados o cómo vive desestructuraciones dentro de sí para intentar entenderse. Entonces, creo que el siguiente paso es eso. Ya has vivido la noche en esta novela. Es un viaje que es un viaje muy luminoso, pero es un viaje que inicia un nuevo día, un nuevo amanecer, ¿eh? Entonces, yo espero. Sí, sí. Lo sé. Y bueno, para acabar, me gustaría reflexionar o citar, para quien no lo sepa, que Denise también es actriz, que yo he tenido el placer de trabajar con ella en un espectáculo que también hablaba sobre la vida y la muerte, que son los grandes temas de la literatura, del teatro y en general del ser humano. Y además es que el espectáculo se llamaba Las 1001 muertes de Sarah Bernhardt, y ahí Denise hizo también todo un periplo a través de esas muertes de la gran diva y sus resurrecciones para volver a morir y volver a renacer. Entonces creo que para mí este libro y tu trabajo en Sarah Bernhardt tienen mucho que ver. Y bueno, no me quiero repetir, ahí lo dejo y después si hay comentarios pues ya comentaremos. Muy bien, gracias. Pues pasamos a continuación a Marina Lomar, que es escritora y profesora de literatura de la Universidad de Castellón. Vale, pues buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar aquí, gracias Denise por incluirme en este acto y sobre todo pues por brindarme la oportunidad de leerme este viaje, ¿no? Y participar un poco de él, ¿no? Entonces, poco me queda también por decir después de todo lo que habéis comentado vosotros, ¿no? Y seguramente, no, está claro, me repito, si insisto en el hecho de que esta pregunta sobre si el texto es literatura, pues en realidad es una pregunta muy habitual en el mundo de la crítica literaria y es más, hasta Umberto Eco le dedica unos cuantos ensayos, ¿no? No me quiero extender, de hecho
incluso voy a cortar un poco más, ¿no? Y diré que, desde luego, la literatura es para los lectores y las lectoras aquello que consideran literatura, ¿no? Desde lo que es la recepción, la crítica de la recepción. Y tenemos ya en el siglo XIX a Guy de Maupassant, y como buscaba así también nexos, ¿no?, con la francofonía, Guy de Maupassant ya en el siglo XIX decía que aquel crítico que se atreva a escribir esto es novela o no lo es, me parece dotado de una perspicacia que se parece mucho a la incompetencia. Así que, y además, el propio término de literatura ha recibido diversas apelaciones a lo largo de los siglos, ¿no? Bueno, de los pocos siglos desde que existe la novela, ¿no?, antes de asentarse. E incluso ahora hay algunos estudiosos que lo están reconsiderando y en vez de llamarse literatura lo están llamando arte verbal, ¿no? Señal de que las formas de lo que nosotros llamamos tradicionalmente la literatura está evolucionando y se va a reagrupar de algún modo hasta un concepto tan amplio como es el de la comunicación. Así que, en tanto que comunicación, el viaje en blanco y azul transmite el sentimiento, lo minúsculo, lo perecedero. Tenemos el latido de un corazón, juegos de niños en la calle, el impacto de un coche, la rabia de la incomprensión, la nostalgia de la belleza de la nieve, el resplandor del cielo azul en la tierra de acogida. Y esta comunicación se hace a través de breves reflexiones y capítulos iniciados por esa palabra precisamente que empieza por des, de forma que esta desfragmentación propia del ensayo sorprende quizás al amante de la novela más tradicional, pero ¿cómo podríamos enlazar esto con, además, esos cuentos y esas moralejas que aquí también encontramos? Yo diría que, así como la que hace este bello prólogo dice que no es novela, yo creo que sí que hay una suerte de novela, o podemos distinguir una novela entre estos textos que reflejan, o más bien comunican, vamos a decirlo así, la evolución vital de la narradora, su comprensión de las relaciones, su apaciguamiento mientras ofrece sus huesos al sol de Valencia y renace a la vida gracias al reconocimiento de la muerte, que son, como tú decías, Antonia, los grandes temas, ¿no? Es precisamente la originalidad de esta obra, la presentación de las pequeñeces que conforman nuestra vida y su ritmo, el ritmo del crecimiento interior, los que desde mi punto de vista confieren viso literario a Viaje en blanco y azul. Por ello, y porque debemos defender la particularidad, la unicidad de toda obra con el fin de evitar la muerte o la desaparición de la literatura, yo le pido a Denise desde aquí que persista en su peculiar manera que tiene de vivir y de transmitir la literatura. También le pido que nos regale lo más pronto posible otro entramado de ilusiones y palabras como es el de Viaje en blanco y azul, cuya singular riqueza nos recuerda que la literatura, la lectura, es, ante todo, una cita con la vida y con nosotros mismos. Ya está. Muy bien. Así que ahora ya nos queda Fernando. Gracias. Y queda Fernando Bellón, que es periodista, editor de la revista Agroicultura y miembro de Samaruk Digital, ¿no? Es un portal digital. Portal digital, de medio ambiente. samarukdigital.com. Adelante. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los que están aquí. Es la primera vez que yo participo en un acto literario, así desde una mesa, ¿no? Y me parece muy bonito, ¿no? Un sábado por la tarde en Valencia, con gente aquí. Yo digo, a ver si no va a venir nadie, pero sí, ha habido gente. Y gracias también a Denise por invitarme, ¿no?, por ofrecerme esta posibilidad de hablar de ella. Yo sobre el tema de si esto es literatura o no, la verdad es que me queda muy poco, me han dejado muy poco por decir. Yo estoy con los demás miembros de la mesa de que sí, que literatura es todo aquello que se diga que es literatura y se acabó, ¿no? Pero yo al leer este libro, hace tiempo, saqué una reseña sobre él en la revista, en la Agroicultura, y porque es agroicultura, es de agricultura y de cultura, de agricultura ecológica y cultura, ¿no? Y entonces, a medida que lo iba leyendo, como iba con la intención de escribir esa reseña, iba apuntándome cosas aquí. Y es
es el guión de lo que yo voy a decir, ¿no? Más unas poquitas cosas que he puesto. Yo creo que este libro de Denis, no sé si supongo que formará parte de esta literatura viajera o como viajera. Migrante, sí. Lo cual plantea un problema, ¿no? Porque este libro es literatura española o es literatura canadiense. Francesa no es, pero es española, ¿no? Pero también es canadiense, por la autora, ¿no? Entonces tiene gracia, ¿no? Yo lo situaría mejor en la creación terapéutica. Después de leer el libro yo me daba cuenta de que era una descarga emocional, independientemente de su calidad literaria y de su contenido. Y entonces yo empecé a pensar y digo, sí, claro, la creación terapéutica, tanto literaria como plástica, ¿no? Me empezó a pensar en la plástica francesa y en los primeros que empiezan a escribir cosas terapéuticas de una manera deliberada o inconsciente en el siglo XIX, pues son Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud, Apollinaire, que lo que hacían era pues desahogarse, escribían una cosa muy espontánea o muy complicada, pero era un desahogo que tiene cierto paralelismo con el desahogo de Denis, ¿no? Luego después ya empezamos a ver a los artistas plásticos, los fobistas, yo creo que también son gente que es terapéutica, que está creando terapéuticamente. Y luego ya desde luego los surrealistas, ¿no? Pasando por los dadaístas. Eso es una literatura terapéutica absoluta porque está vinculada al psicoanálisis, a Freud, al inconsciente. Y claro, pensando en esto, me daba cuenta, por ejemplo, un ejemplo ya muy actual, que es el director de cine judío americano. Woody Allen. Es el caso más claro de la literatura terapéutica, que además gana dinero. Resulta que este hombre lo que hace con cada película es un psicoanálisis, ¿no? O algo así. Y se saca un sueldo. En lugar de pagar por él, se está sacando un sueldo, ¿no? Y esto, la verdad que está muy bien, ¿no? Denis no niega que su literatura, que ella sea una creadora terapéutica, ¿no? Y yo creo que el libro debería estar recomendado por los terapeutas. La gente que hace terapia, en lugar de recomendar libros de esos de autoayuda o esos tochos, ¿no? Que a veces te recomiendan, ¿no? De Freud y tal, no. Un libro como este, y ya ve usted lo que es curarse, ¿no? Y pensando también en esta trayectoria histórica de los terapeutas, pensaba que me recordaba a Denis, me recordaba a Henri Rousseau, al aduanero. El aduanero era una persona, un pintor, ¿no? Como todos sabéis, que pintaba así como naïf y que la gente de la banda de Picasso y toda esta gente se reía de él, vamos. E incluso Picasso le invitaban a cenar para cachotearse de él. Pero sin embargo se daban cuenta de que el tipo era un gran artista, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy, muy sencillo, porque el hombre pintaba lo que veía en su interior o de una forma muy espontánea, y eso es lo que creo yo que tiene una gran habilidad o espontaneidad para hacerlo Denis, ¿no? Aquí tengo yo apuntado una cosa que no sé por qué lo he apuntado. Dice, la ingenuidad es un obstáculo al enriquecimiento. Algo querrá decir, ¿no? Claro, yo las cosas que he apuntado aquí, los que apuntaba cuando estaba leyendo el libro, también digo, ¿y esto qué querrá decir? En uno de ellos pone ingenuidad destilada. Y yo he ido a la página donde lo ponía y he visto que es el tema de la niña que se siente culpable, ¿no? Y es una ingenuidad destilada, quiere decir que de ingenuidad nada, que está muy filtrada por ahí, ¿eh? Y luego también ponía aquí que es una interpretación no posmoderna, pero que captura lo posmoderno. Yo digo, ¿y por qué haber escrito yo esto? Bueno, por alguna razón, ¿no? Luego también ponía aquí que es de una sinceridad pasmosa. Ponía aquí dos ejemplos, que tampoco no voy a leer porque se va a leer después. Y hay una cosa que sí que me ha hecho mucha gracia, que es el filtro de la mirada.
que eso es un trocito, solo lo voy a leer, la página 98 pone aquí. Y es, yo digo, ¿qué será el filtro en la mirada? Y me he ido a la nota que tenía yo y dice, ¿conoce usted la sensación de estar con alguien que cuando le mira le ve, o solo conoce la sensación de ser mirado a través de un filtro donde hay un montón de fantasmas? Es decir, es que muchas veces, o la mayoría de las veces, no miramos a la gente cuando hablamos con ella, miramos otra cosa. Y luego la última apunte, que es lo que a mí me ha sorprendido. Debe de ser porque en aquella época, cuando yo lo apunté, estaba leyendo libros de entropía y de física cuántica y tal. Y entonces pone aquí, orden, ondas y energía. Y hay una referencia a una página que luego la he leído y digo, no sé dónde está lo de las órdenes, pero sí es entropía. Este libro de Denise es entropía pura, es desconcierto, es desorden y y sin embargo hecho con una gran habilidad y con una apariencia de ingenuidad que seduce. Bueno, pues nada, ya está, ya hemos acabado. Muy bien. Bueno, pues ahora hay tiempo, 10 minutos por lo menos, para algún coloquio entre nosotros, o que pregunte la gente, o eso. Yo, escuchando a todos, como yo he sido el segundo, tengo la ventaja de que ahora he escuchado todo lo que habéis dicho, y claro, yo he podido adelantarme en algunas cosas, si no, hubiera tenido también que podar algo. Respecto a lo que ha dicho Antonia, que ha ampliado lo que he dicho yo de la edición tan cuidada del libro, que es un signo de respeto, pues muchas editoriales de ahora, que hay editoriales modestas, editoriales pequeñitas, incluso las grandes, porque lo he visto, eso lo descuidan mucho y eso me parece pues impresentable. Primero, ya la forma, es decir, hojas a lo mejor mal cosidas o mal pegadas, pero después, tú lo has dicho muy bien, mal marginadas, o sea, todo. Después lo has dicho muy bien. En lo que más se falla es en los signos de puntuación. Las comas bailan por donde les da la gana, los puntos donde no tocan, los puntos y comas, los acentos. Después, desórdenes sintácticos. No hay corrección de estilo, entonces el texto puede estar lleno de anacolutos, es decir, con un desorden sintáctico que confunde al lector en vez de clarificarlo. Por eso me ha sorprendido tu texto con un orden sintáctico que denota un orden mental en la expresión de las ideas y entonces llega directamente al receptor lo que tú quieres decir. Y eso a mí me parece digno de mención en cuanto a trabajo de la escritora y a trabajo de la editorial. Eso me parece soberbio. Y después, por lo que habéis dicho de novela, claro, a mí de entrada no me parece que sea una novela, pero también es cierto que hoy día los géneros están muy mezclados. Y una novela moderna pues tiene también poesía, tiene a lo mejor algún texto dramático, tiene fragmentos que pueden ser un ensayo y una reflexión filosófica, es decir, tiene un poco de todo. Pero lo que también considero que es cierto, y lo habéis comentado, creo que lo has dicho tú, que era un texto fragmentado. Al ser un texto fragmentado, tampoco quiere decir, para los que no hayáis leído la obra, que sean como capítulos o apartados completamente diferenciados o tabicados unos de otros, sino que tienen una interrelación, es decir, hay una unidad temática total a lo largo de todo el libro, por eso también podéis decir si acaso es una novela. Sí que hay una unidad tonal y hay una unidad temática. Y una voz, disculpa. Yo creo que hay una voz que es la que engloba todo. Es que de todas formas, lo que es la literatura hoy en día y el posmodernismo, que es la fragmentación total, lo que te está diciendo es que el ser humano no se presenta como un bloque, nos levantamos, hacemos, vivimos, tal, sino que estamos hechos de un montón de pinceladas, de esbozos, de tropiezos y demás. Al presentar el libro así, con estos textos que van evolucionando, van adelante, van atrás, como un pasito para adelante, dos pasitos para atrás, pues es la recreación también de la vida y de una personalidad rica, que tropieza, que duda, y sí que es lo más típico también de lo que se está produciendo ahora. Incluso cada capítulo, porque va cambiando de tema, hace digresiones, va para aquí, para allá. Pero es un ser humano que se está buscando. Claro. Entonces la reflexión está ahí, es decir, no se pierde en ningún momento, te lleva, pero va variando y va
tanteando por todo aquello que le preocupa. Pero que yo creo que preguntarse si es literatura o no después del Ulises de Joyce hace ya tantos años... Sí, literatura pues, está claro. Lo que se podría discutir es si es novela o no es novela, pero de hecho hoy en día es el mestizaje de géneros es lo que está funcionando, y lo que decís de la disgregación. Entonces, yo creo que lo que le da unicidad es la voz. Claro, es la voz de Denise. Y si, habiendo una voz que sí que es única, de alguna manera unifica y por lo tanto hace que se pueda hablar, o sea, por supuesto de obra literaria. Encuadrarla ya en géneros o no. Yo, en relación con lo que habéis dicho, la pulcritud del texto y de lo bien hecho que está y ordenado, yo es que creo que no conozco mucho a Denise, ¿no? Conoce más a mi mujer, pero yo creo que debe ser una mujer metódica absoluta. Una vez nos invitó a su casa y yo su casa la vi muy ordenadita. Muy ordenadita. A lo mejor es que la limpió porque íbamos. Tú, perdona, Fernando, en tu artículo que has comentado de agroicultura, creo que hace referencia, que te llama la atención en el último capítulo, que habla del orden, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? sí. Ah, pues debe ser eso. Por Sí. Lo que, Habla del orden. Claro, es como... que es cartesiana, o sea, es francesa. Yo no sé en Canadá cuál será el carácter de los francófonos de Canadá, pero desde luego es una discípula de Descartes y de... Pues entonces tiene mucho más valor toda esa desestructuración de orden que ha hecho en su libro, claro. Sí. Te habrá costado mucho de escribir, ¿no? Porque lo más difícil es escribir con esta apariencia tan sencilla y tan clara. ¿Te costó mucho escribir el texto? No, me costó un poco el hecho que era en castellano y hace 10 años mi castellano era un poco peor, y, ¿sabes? Es que fíjate, 10 años y era peor. Claro. Era el desafío, pero... Bueno, yo veo también que hay mucha descripción de paisajes, ¿no? De paisajes físicos, pero también de paisajes sobre todo emocionales, ¿verdad? Hay mucho paisaje. Claro, es un recorrido de una migración, ¿no? De un país a otro, con todo lo que es traslado físico y traslado cultural y emocional, ¿no? y personal. Y tiene momentos pues alegres, ¿verdad? Y esperanzadores de cara al futuro, pero otros expresas dolor, decepción, también mucha soledad. En algún momento dices que eres esclava de la tristeza y la rabia permanente. De la tristeza y la rabia permanente. Es fuerte, pero también con mucha inteligencia escapas de estos momentos de dolor con ironía. A mí me gustaría leer un texto brevísimo, pero me ha llamado mucho la atención por la dureza de la ironía que utilizas. Dice aquí, por ejemplo, tienes fragmentos de un gran lirismo, es decir, casi de belleza poética. Por ejemplo, cuando dice aquí, en este desnudo creo que es, ¿me dejarán tomar el sol para todos ellos, para todas ellas? ¿Me dejarán exponer mis páginas hasta que se sequen las lágrimas por tantos niños muertos y no llorados? Porque no había tiempo para llorar, solo para sobrevivir. Y después afirma, no había tiempo para llorar, solo para sobrevivir. Cuando uno, y más adelante dice, cuando uno nace y muere tantas veces, ya no le importa la muerte. Tomaré el sol en el río transformado en parque a las 2 de la tarde, y ahora viene, con mis hermanos africanos y suramericanos que no sufrieron la falta de sol, como ella, solo la falta de comida. Es cáustica la ironía, ¿eh? No, la falta de sol no, solo la falta de comida, como nada, ¿eh? Bien, seguir comentando. ¿Queréis decir algo, los amigos del público? ¿Nada? Bueno, pues bien, en este punto podemos cerrar lo que son las intervenciones de textos y los comentarios que hemos intercambiado y pasamos a la segunda parte. La segunda parte consiste en una performance que no pertenece al proyecto de viaje.
es un fragmento de un texto de Denis, un texto reciente del año 2014. Este lo presentaron en la velada del 100º aniversario de Dada, ¿es así? Y también les apetecía montarlo aquí, en este acto, como regalo a todos nosotros. Las performers son Lorenza. Yo, como soy me he empeñado en decir el apellido, aunque lo diga mal, Lorenza Di Calogero, que es bailarina y performer, y Denise Blé, escritora, performer, directora y actriz. Que me disculpe Lorenza, mi mala pronunciación italiana. Y ahora sí, retiramos esto, y tras la performance, pues haremos el descansito de 10 minutos. Uy, que se cae el agua. Eso iba a quitar yo. ¿Lo ves? Sí, que lo coja yo, Antonia. Ahí está. Sí, debajo de ahí ya. Que pesa. Aquí mismo, sí, eso es.